Bueno, hoy día vamos a ver las derivadas parciales. En primer lugar, para entrar al tema de las derivadas parciales, debemos conocer la derivación parcial por definición. Esta se basa en el límite, en este caso en la fórmula que podemos ver a continuación, donde delta evaluado a cero nos da el siguiente límite. El límite de la función en x más delta, y menos la función de x y y, o viceversa en el caso de y, de que queramos derivar parcialmente con y, es la misma fórmula con la diferencia de que primero se evalúa la función en x y y sumado a la función evaluada en delta, menos la función evaluada en x y, todo sobre delta y. Nosotros lo conocemos, esta fórmula, de la siguiente forma. También lo podemos definir. Tenemos que el límite cuando h tiende a 0 va a ser igual a la función evaluada en x más h, y menos la función evaluada de x y y sobre h. Es una forma de simplificar lo que es la fórmula. Ahora veamos en un ejercicio. Nos dan una función que tiene los parámetros de x y y, por ejemplo, x cuadrado más 5y más 1. Si aplicamos la fórmula que tenemos, primero nos dice que debemos evaluar la función de x más, en este caso, h. Entonces ponemos el límite de h evaluado en 0 de la función de, en este caso, como nos dice que x, tenemos que tomar todo el valor de x. Como tenemos aquí, va a ser x cuadrado más h. Y todo esto lo debemos elevar al cuadrado. Ahora, algo que hay que recalcar, como vemos en la fórmula, solo nos dice que debemos evaluar x. No nos está diciendo que debemos evaluarlo lo que es como individual. Es decir, que todo esto sería una función. Por tanto, todo este paréntesis representaría nuestra función de x más h y lo tendríamos que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra x está elevada al cuadrado, ¿ya? Posteriormente, como nos dice la fórmula, debemos sumarle, en este caso y, le vamos a sumar la función restante y le vamos a restar, aquí vamos a cerrar corchetes, le vamos a restar la función tal como es, en este caso x cuadrado más 5y más 1 sobre h. Ahora, si ahorita evaluamos, si levantamos el límite y le evaluamos que h va a ser igual a 0, nos va a dar una indeterminación que no está determinada en los números reales, que es 0 sobre 0. Entonces, en este caso, no podemos levantar el límite. Lo que tenemos que hacer primeramente es simplificar toda esta expresión para posteriormente evaluarlo en 0. Entonces, si seguimos simplificando, la función nos va a dar, en este caso tenemos aquí lo que es la regla de factorización, que sería el binomio cuadrado perfecto. Ya nos dice que el primer término al cuadrado, en este caso es más, va sumado al doble producto del primero por el segundo, sería 2x por h, más el segundo término elevado al cuadrado, ¿ya? Posteriormente copiamos lo siguiente, no podemos hacer nada,
En este caso repartimos simplemente los signos que nos quedan y abajo lo dejamos con h. Aquí todavía podemos seguir simplificando más la operación. Por ejemplo, lo que podemos hacer es que esta x con esta se van a ir. ¿Por qué? Porque este es más y este es menos. Se simplifican. Luego este 5 más 5y con este menos 5y igual a la vez que este más 1 con este menos 1 se va a simplificar. Donde nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 2xh más h al cuadrado sobre h. Nos va a quedar el límite de la función cuando tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Ahora aquí podemos factorizar. Nos va a quedar que el límite de la función cuando h tiende a 0 va a ser h, factor común. En este caso, la primera h solo nos va a quedar 2x más h sobre h. Podemos comprobar h por 2x, 2xh, h por h, h cuadrado. En este caso, una vez simplificado, ya vamos a ver que en esta expresión ya no podemos simplificarla más, entonces vamos a comprobar si ahora se puede levantar el límite. Si levantamos el límite, nos dice que h va a valer 0, entonces va a ser 2x más 0. Entonces esto va a ser 2x. Es decir que el límite, la derivada parcial respecto a x de toda esta expresión, es igual a 2x. Y esa sería la forma de derivar parcialmente por definición. Ahora, veamos otro ejemplo derivando, veamos el mismo ejemplo, pero derivando al revés. En vez de derivar respecto a x, lo vamos a derivar respecto a y. Tenemos una notación que es así: la derivada de la función parcialmente derivada a x. Esto quiere decir parcialmente, donde el límite de la función cuando tiende a 0 va a ser la función en x, y. En este caso, para tal vez no confundirnos, podemos utilizar h o otra variable. Lo vamos a mantener con h menos la función en x y sobre h. Es la misma denominación, solo que el resultado obviamente va a cambiar, ¿no? Porque en este caso estamos lo que es derivando parcialmente sobre y. Aquí es y. Porque aquí, como hemos visto, tenemos la derivada respecto a x. ¿Ya? Ahora lo vamos a derivar parcialmente respecto a y, que cambia un poco el orden, pero la base es la misma. Como nos dice la fórmula, primero lo que tenemos que hacer, anotamos el límite y nos dice la función en el paréntesis de x, y. Pero este y está sumado acá. Al igual que hace rato, como tenemos el ejercicio, como hemos hecho en este paso, toda mi x aquí era x más la variable h, y como este exponente estaba elevado al cuadrado, toda la función, toda esa expresión se elevaba al cuadrado y se sumaba posteriormente a lo demás. En este caso es muy similar. Sería, primero anotamos x, sería x cuadrado más la expresión, la constante, ¿ya? Ahora aquí debemos multiplicar por todo lo que es y. ¿Por qué?
Como vemos aquí en el ejercicio, esta y está multiplicada por 5. Y como hemos dicho, y se va a sumar a h. Entonces lo separamos el 5 y aquí iría todo el valor de y sumado a h, que simplemente sería y más h. Como la y no tiene exponente, solo se mantiene en base 1. Y posteriormente le sumamos a los restantes, que sería 1. Y como dice la fórmula, lo restamos todo a, podemos mantener así, lo restamos toda la función, que sería x cuadrado más 5y más 1. Ya. Y todo sobre h. Muy bien. Ahora hacemos que lo mismo que el anterior paso. Si ahorita levantamos el límite, nos va a dar 0 sobre 0. Entonces tenemos que reducir la expresión para poder llegar a una solución factible. Entonces lo vamos a reducir. En este caso simplemente sería eliminar paréntesis y corchetes. Sería 5y más 5h. Si multiplicamos el 5, 5 por y, 5y. Más 5 por h, 5h. Más 1. Y aquí multiplico por el signo negativo. Sería menos x cuadrado menos 5y menos 1 sobre h. Aquí, al igual que hace rato, se nos va a dar el caso que debemos eliminar. Se puede eliminar este signo opuesto con este signo opuesto. Este igual 5h menos 5. Bueno, perdón. Aquí sería 5y menos 5y y más 1 menos 1. Nos va a quedar 5h sobre h. Lo podemos simplificar y el resultado sería el siguiente. Como no tenemos la variable h, si levantamos el límite de la función, el límite cuando h tiende a 0 de 5, simplemente va a ser 5. Y eso sería el resultado del mismo ejercicio, pero evaluado en y. Ahora, unas cuantas pautas para tener en cuenta. A la hora de realizar la derivada parcial por definición, hay que tomar unos cuantos aspectos. En el momento de eliminar lo que son los paréntesis y corchetes, regularmente, en todos los casos, se eliminan las variables restantes, es decir, las variables que no dependen de h. Por ejemplo, como estamos evaluando x, en este caso, sí o sí se nos tiene que eliminar y. ¿Por qué? Porque como estamos derivando parcialmente en x, y se va a tomar como una constante. Es decir, que más adelante vamos a ver la derivada parcial directa. Esta forma es un poco más larga, pero es más segura. Entonces, lo que nos garantiza que la derivada parcial por definición sea exitosa es que la variable por la cual no estamos derivando parcialmente tiene que eliminarse sí o sí. En el caso que no se elimina, quiere decir que en este paso donde hemos eliminado los corchetes, efectuado alguna operación, lo hemos hecho mal. Eso hay que tener muy en cuenta. Como hemos visto aquí, igual se han eliminado lo que son las X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos hubiera quedado una X, al final nos hubiera quedado, por así decirlo, un límite con una variable por demás y no tendría una solución factible, ¿no? Bueno, pasando a lo siguiente, que sería las derivadas parciales ya directamente, simplemente es la base de derivar, con la diferencia de que tomar dos aspectos. El primer aspecto que hay que tomar es que la variable por la cual no estamos derivando va a ser tomada como una constante. Es decir, que si yo derivo una constante, me va a dar 0, ¿ya? Esto ya sabemos que la derivada de una constante va a ser 0.
Segundo, hay que tomar en cuenta lo que es como las reglas de derivación, el exponente. Ya sabemos que cuando derivamos, por ejemplo, 3x al cuadrado, este exponente va a bajar, a multiplicar, pero se va a reducir en una unidad, es decir, va a ser 2 por 3x, 2 menos 1, 1, y esto va a ser 6x, derivando, ¿no? Una función. Eso hay que tener muy en cuenta, especialmente de la constante. Ahora vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, vamos a tener la función respecto a x y y de 2x a la séptima más 3y a la quinta menos 5x. Muy bien. Primero nos pueden decir que derivemos respecto a y parcialmente. Esta es otra notación. También podemos encontrar, como hemos visto hace rato, la derivada de la función respecto parcialmente a y. Es indistinto, solo es notación. Se entiende que en este caso tenemos que derivar respecto a y. Entonces, lo primero que hemos visto es que todo lo que veamos con x es un número. Es como si derivábamos un número. En este caso, la derivada de esto, por más que tenga x, es un número. Entonces, esto nos va a dar 0. Porque la derivada de un número es 0, ¿no? Ahora, lo siguiente sería la derivada de 3y a la quinta. Como hemos visto, el 5 va a bajar multiplicando al 3 y el 5 se va a restar en una unidad, ¿ya? En este caso, 5 por x es 0, porque estamos derivando respecto a y. Las demás variables se toman como constantes. Una vez efectuado esto, el resultado sería el siguiente. 5 por 3, 15. 5 menos 1, 4. Entonces, la derivada parcial respecto a y sería 15y a la cuarta. Ahora, si derivamos respecto a x, sería diferente, porque ahora el valor de y tomaría el papel de una constante. En este caso sería, el 7 va a bajar, 7 por 2, 14x, 7 menos 1, 6, más, en este caso lo tomamos como 0 porque no estamos derivando respecto a esa variable, menos 5 por x, lo cual me daría la derivada de 5x, 5. Porque este 1 va a bajar, 1 menos 1, 0, x elevado a la 0, 1. Y la derivada respecto a x sería 14x a la sexta menos 5. Eso sería la derivación, por así decirlo, directa. Lo que hay que tomar en cuenta aquí, hemos visto, es saber las reglas de derivación, las principales. Nos podemos encontrar con derivadas más complejas, donde contengan multiplicación, división o funciones trigonométricas, seno, coseno, y hay que aplicar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que dependiendo a la variable que nos diga, hay que derivar. Muchas veces nos confundimos y derivamos ambas, pero en derivadas parciales tenemos que derivar siempre a lo que nos indica. En este caso, primero a y luego a x. ¿Ya? Y un indicador más cuando derivan parcialmente es que solo les tiene que quedar la variable con la función dependiendo. En este caso, como hemos derivado respecto a y, me ha quedado lo que es y. En este caso era respecto a x y me ha quedado con lo que es x. No siempre va a quedar la variable. Puede haber casos donde solo quede el número. Pero esto ya sería un indicador de que hemos derivado parcialmente correcto. Si me hubiera quedado aquí un y, está mal porque me tiene que quedar respecto a x. ¿Ya? Aunque hay casos donde esa y puede tomar otro valor. Ahora vamos a ver una regla, por así decirlo, de las derivadas, que sería la derivación por cadena
la cadena de derivadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función de x y y del seno de x a la octava menos y a la quinta. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que dentro de la función tenemos otra función, es decir, tenemos una función dentro de otra función. Y la forma de derivar no es siempre la misma, ¿ya? En la regla de la cadena, primero se deriva lo de afuera, es decir, la función externa multiplicada a la función interna. Aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función, dependiendo del caso, x a la octava y y a la quinta. Eso es la regla de la cadena. Ahora, si nos piden primero, por ejemplo, que derivemos respecto a x, primero tenemos que derivar toda la función, es decir, que esto lo tomemos como una variable o un número, y este seno sea la función que mande, es decir, la derivada del seno por regla es el coseno. Y lo de adentro no tocamos porque ya hemos derivado, es decir, x a la octava menos y a la quinta se me queda. Ahora tenemos que derivar internamente dentro del paréntesis o la función interna. Como vemos aquí, tenemos x a la octava menos y a la quinta. Este y a la quinta ya lo hemos dicho, que lo tomamos como una constante, es decir, no va a contar, va a ser 0. Este x a la octava hay que derivar, su respuesta sería 8x a la séptima, ¿no? Y eso sería la derivada respecto a x, porque aquí ya no podemos hacer otra operación. Si derivábamos respecto a y, el resultado exterior, la derivada externa, iba a ser la misma, porque igual iba a ser coseno de x a la octava menos y a la quinta. Pero la derivada interior hubiera sido 5, no olvidemos el signo, menos 5y a la cuarta. Eso hubiera sido la derivada parcial de esta operación respecto a x y y. En este caso nos ha quedado lo que es la variable y. ¿Por qué? Porque hemos aplicado la cadena de derivadas o la regla por cadena. Es decir que solo hemos derivado una vez y como hemos derivado una vez ya no podemos hacerlo más y se mantiene como un número. A diferencia de este caso, que al derivar no se aplicaba regla de la cadena, entonces esta y, en este caso esta y, respecto a x se tomaba como un número. Pero aquí, como hemos visto, eran dos funciones, una dentro de otra. Entonces, al aplicar regla de la cadena, ya hemos derivado y lo de adentro se puede decir que es un número. Y posteriormente se multiplica la derivada interna. Y eso sería lo que es las derivadas parciales, en este caso aplicando regla de la cadena, ¿no? Es muy importante conocer todo lo que es las normas y reglas de derivación. Un ejemplo más para que se entienda la regla de la cadena sería el siguiente ejercicio. Tenemos el coseno de x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Al igual que el anterior ejercicio, hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos una función dentro de otra función. Entonces, primero tenemos que derivar, en este caso respecto a x, la función externa. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces, lo de adentro, una vez que ya hemos derivado, lo mantenemos intacto. No lo tocamos porque ya hemos derivado. Ahora, para la parte interna, en este caso es respecto a x. Y como tenemos aquí tres expresiones, lo que se hace es
distribuir la derivada, ¿no? Entonces, en este caso sería la derivada de x al cuadrado sería 2x. Esta y se va a eliminar. La derivada de x por y sería más y. ¿Ya? ¿Por qué nos ha dado más y? Si tenemos en cuenta, esta y es un número, es decir que es como que tapemos esto, o esto lo tomemos como un 2, entonces sería x2, digamos, ¿no? O 2x. Cuando derivamos una variable con exponente 1, el resultado de la derivación es simplemente la constante, en este caso. Y como estamos tomando aquí que y es una constante, la derivada de x por y respecto parcialmente a x es y. Como vemos en este ejemplo, estamos tomando que y es un número, entonces la derivada de x es la constante o simplemente 1. ¿Por qué? Porque si derivamos va a ser 1 menos 1 y el 1 va a bajar aquí, ¿no? 1 por 2 va a ser 2. X elevado a la 1 menos 1 es 0. X elevado a la 0 es 1. Regla de potencias. Cualquier número elevado a 0 es 1. Y por eso nos ha quedado y. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, si derivamos respecto a y, sería la misma función de afuera. XY más y al cuadrado. Con la diferencia de que ahora al derivar internamente, esto va a ser 0. Esta expresión sería simplemente x. ¿Por qué? Porque estamos tomando que x es un número, entonces la derivada de y va a ser la derivada de x por y respecto a y va a ser y. Va a ser x, perdón. Sumado a 2y. Y esto sería el resultado derivando parcialmente por ambos caminos. Aquí hemos visto, aparte de ver la regla de la cadena, hemos visto que cuando derivamos la variable por la cual debemos derivar multiplicado a la otra variable, se toma como una constante. Es por eso que en este caso se ha eliminado y solo nos ha quedado esa variable. Hay que tener en cuenta estas pequeñas reglas de derivación, que siempre en el momento de resolver los ejercicios se nos puede complicar o nos podemos olvidar y nos puede salir el ejercicio mal. Entonces hay que acordarse de las propiedades y lo que son los ejercicios indicados, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a las derivadas parciales. Hemos visto primero la primera forma de derivar parcialmente, que es por definición, aplicando una forma de límites, ¿no? Esta tal vez es un poco larga, pero es la más segura. En cambio, posteriormente hemos visto las derivadas parciales directas, desde una simple, que simplemente es tomando la variable y la otra la toman como una constante, hasta ver lo que son algunas funciones derivadas y también aplicando lo que es la regla de la cadena, ¿no? Que esto es muy importante, que siempre se va a ver. Muchas veces al ver expresiones así, no sabemos cómo derivar, pero cuando vemos la variable dentro, es decir, la variable que nos está pidiendo derivar, esto es regla de la cadena porque está una función dentro de otra función. Y esto es muy importante darse cuenta porque puede ser en el caso de que aquí al derivar directamente el resultado, digamos, hubiera sido coseno, pero en vez de poner toda la expresión, hubiéramos puesto solo la derivada de x a la octava, lo cual no es correcto, porque estamos derivando ya una vez la expresión externa, que es esta,
y luego derivamos la que necesitamos, que en este caso, como nos dice respecto a x, hemos derivado esta expresión. Como en el otro caso, en vez de derivar respecto a x, hemos derivado respecto a y. Y en el otro ejemplo es similar, con la diferencia de que hemos visto lo que es cuando tenemos una variable multiplicada a la otra variable. Pero como solo nos pide respecto a y, esta variable toma el valor de... Esta variable va a tomar el valor de una constante. Y como hemos visto aquí en este ejemplo, es muy importante tomar esos aspectos. Y bueno, eso sería todo sobre la introducción a las derivadas parciales. Gracias.